Porque es que no hemos sido destruidos por la pura misericordia de Dios. Porque es que permanecemos de pie, no por los ayunos como dijo el fariseo, no por los diezmos como dijo el fariseo, no porque no somos adúlteros como dijo el fariseo, no porque no somos injustos como dijo el fariseo, porque es que estamos de pie por la pura misericordia de Dios. Bien, amados, vamos a la palabra inmediatamente en San Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Leamos en voz alta esta palabra preciosa. Lea conmigo. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Hoy voy a seguir con el tema de la iglesia, pero vamos a cambiar otra de las, ¿qué le digo yo? De las acciones de la iglesia, y es la acción más importante, no, sino una de las tantas importantes, como la que hemos visto los domingos anteriores. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de tener un corazón generoso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y voy a hablar sobre la exigencia de parte de Dios de que tengamos nosotros un corazón generoso. Ahora, al hablar de la generosidad, nos toca remontarnos al Antiguo Testamento. Y es un tema bastante amplio porque la Biblia está llena completamente, los 66 libros, de generosidad. Y al hablar de generosidad estamos hablando de una palabra latina que significa generar. Generosidad habla de generar. La palabra oso significa vida, generar vida, generar fuerza, generar bendición. Y una persona generosa siempre estará en una continua actividad generando. ¿Generando qué? Generando la vida que se necesita. Hoy el mundo languidece, hoy el mundo, amada iglesia, languidece, y hay una cantidad de mendicidad en el mundo de todos los estratos sociales, porque no solamente mendigo es aquel que pide una limosna para poder comprar un pan. Hay millonarios en el mundo que son mendigos, mendigos de amor, mendigos de comprensión, mendigos de familia. Aunque están rodeados de seres humanos, sin embargo, hay una mendicidad en el corazón de ellos, hay una soledad en sus corazones, hay tristezas en sus vidas, no se sienten realizados con la mujer con quien viven, andan buscando amor, placer en diferentes lugares, medios habidos y por haber. ¿Por qué? Porque ellos en sí, aunque tienen muchas cosas que otros no tenemos, sin embargo, son mendigos, no generan. Y Dios a través de la palabra nos ha enseñado a generar. La corriente eléctrica llega a nuestras casas porque hay un aparato grandísimo que se llama generador. Y cuando se quema ese generador, queda a oscuras algún sector, queda en tinieblas algún sector. Nuestra vida tiene elementos que generan fuerzas, generan visión, generan alegría. Y en la parte espiritual, Dios nos ha creado con esa capacidad de generar. Hay gente que lo que genera es tristeza, genera ruina, genera desgracia, genera muerte. Pero déjeme decirle, vamos a empezar a mirar por la palabra que Dios desea que tú y yo seamos generadores. Generadores de vida, generadores de alegría, generadores de fuerza. Y sobre todo tengamos un corazón generoso. Vamos a la palabra. En el libro de Éxodo, gloria al nombre del Señor, el capítulo 23 del libro de Éxodo nos habla la escritura, amado hermano, el versículo 11
comenzando con el 10, dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejará libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Mire, la pobreza o la escasez ha existido desde antes de nuestro nacimiento. Esto no es un tema del actual gobierno, esto no es un tema de los anteriores, ni será un tema de los futuros. Siempre habrá escasez, siempre habrá hambre. Pero Dios, a través de la palabra, quería enseñarle al pueblo de Israel leyes diferentes a las que tenían los demás países, las demás naciones. Y nosotros, aunque estamos en una nación regida por una constitución y estamos regidos por unas leyes que la inventaron los seres humanos, en nosotros debe de prevalecer la ley de Dios en el corazón. No importa que la ley humana contradiga la ley de Dios. No importa que la razón nuestra se acople a la ley humana y digamos está bien. Mire, el hombre en cualquier parte del mundo va detrás de lo poco o de lo mucho que tiene el ser humano, el ciudadano. Pero Dios, a través de la palabra, quería que su pueblo de Israel se estableciera, se compenetrara, aceptara la ley de Dios para poder vivir bien. Porque cuando el hombre acepta la ley de Dios en su vida, la practica y la hace, amado hermano, su prioridad, la hace su prioridad, ese pueblo será bienaventurado, viva aquí o viva en la Patagonia. Ese pueblo será bendito, sea en la ciudad o sea en el campo, como dice Deuteronomios. Ese pueblo será bendecido y en cualquier parte que llegue producirá bendición. Pero si la ley de Dios no prima en nuestro corazón, si la palabra de Dios no es la que dirige nuestra vida, así estemos en la presidencia, así estemos en la casa del rey, no seremos prósperos, no seremos generosos, no seremos bendecidos, y en vez de llevar el plan de Dios a cumplir, lo que llevamos es ruina y desgracia. Miren lo que dice acá. El Señor sabía que en el pueblo de Israel, como en cualquier sociedad, habrá necesidad y habrá pobreza. Pero Dios, queriendo que su mismo pueblo sea el generador de la bendición. Porque es que nosotros somos generadores. Amén, hermanos. Si su vida con Dios está en óptimas condiciones, donde quiera algo bueno pasa. Donde quiera que usted llegue, algo bueno pasa. Y si pasare algo malo, antes de salir, deja la bendición. Eso lo dijo Cristo cuando los envió de 2 en 2 a predicar la palabra. Dijo: donde quiera que lleguen a las casas, decid, pase a esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz en esa casa, vuestra paz reposará sobre él y la de él sobre ustedes. Pero si no hubiera un hijo de paz y no los reciben, sacúdase. Duro eso. Sacúdase los zapatos y dejen ese polvo de esa casa, lo que han arrastrado en la suela, déjenlo ahí. Ay de esa casa, que será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para esa casa. Esto es un asunto serio. Entonces, Dios, queriendo establecer su reino en el corazón primero del hombre, porque es que el reino de Dios primero se establece aquí. Primero Dios establece el reino acá. Y después de que Dios establezca el reino acá, Él se sienta como rey. Y nos da directrices, nos da enseñanzas. Utiliza la prédica de la palabra. Utiliza la Biblia que usted tiene en casa. Esos 4 o 5 ejemplares que están llenos de polvo y de mugre. Utiliza la Biblia que es predicada desde el altar, para que el reino de Dios con sus leyes vaya caminando y nos vaya enseñando. Entonces aquí Dios dice que hay que trabajar la tierra 6 años, pero en el 7º hay que dejarla descansar. Lamentablemente el pueblo oyó la palabra, pero muy poco la practicó. Muy poco la practicó. ¿Y cuál era el tema o el propósito de Dios? Que trabajara en la tierra 6 años y la dejaran descansar 1 año. Mire, ese año que la tierra descanse es para que los pobres del pueblo coman.
para que los pueblos pobres o la gente pobre del pueblo de Israel comieran y las bestias del campo también lograran comer con libertad. No porque durante los 6 años no comieran, sino que había un espacio de bonanza, una bonanza para que el pueblo más necesitado pudiera ser bendecido y pudiera ser prosperado y pudiera gozarse de la comida, de la labranza de los 6 años que había hecho el fulano de tal, sutano o cualquiera que sea. Lamentablemente, como en toda época, siempre han habido personas que no comparten. Siempre han habido personas que no son generosas, que no generan. Siempre han habido personas que siempre se atrincheran y creen que lo que tienen es de ellos y de nadie más. Puede que tengan alguna razón, pero a la postre termina la historia diciéndonos que éramos solamente unos sencillos mayordomos. La historia nos dice que solamente éramos unos humildes administradores, que éramos unos sencillos mayordomos. Así que le cuento algo antes de avanzar. No nos dejemos engañar por lo que Dios hasta el momento a cada uno de nosotros nos ha entregado para administrar. Sencillamente, nuestro papel en la tierra es ser buenos administradores. Hoy mucho más con el conocimiento de la palabra, Dios nos revela la clase de administración que debe de existir y que debe de regir nuestro corazón para que nuestros actos sean los que agraden a Dios y no los que desagraden a Dios. Y no somos generosos para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Y dice Dios en su palabra, enseñándole al pueblo de Israel: mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de su pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo, y así harás con tu viña y con tu olivar. Pero vamos a Deuteronomios, hay muchísimos textos. Deuteronomios capítulo 15. Versículo 1 en adelante quiero leerles. Dice: cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión: perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Cuál era el propósito de Dios de establecer estas leyes dentro del pueblo de Israel? El propósito de Dios era que hubiera equilibrio, que nadie por tener más se enseñoreara del que no tenía, porque ese es un virus peor que el COVID-19, que el que tiene tiende a enseñorearse del que no tiene, y el que tiene tiende a humillar al que no tiene, y el que no tiene tiende a pensar que es un esclavo del que tiene. Y hay una serie de venires y de ires y una serie de tire y afloje, y por eso es que la sociedad ha clasificado esto en clases altas, en clases rete altas, en clases bajas, en clases más bajas, y por eso es que algunos se miran así, otros se miran así, otros ni los vemos. Pero la iglesia no puede ser ese pueblo. ¿Aló? La iglesia no puede actuar de esa manera. La iglesia tiene la ley de Dios grabada ¿en dónde? Aquí debe primar el reino de Dios. Aquí primero. Y si aquí está el reino de Dios, aquí está sentado el rey. Claro, claro. Hoy, el año 2021, al año 300 o 200 de la era, hay un gran abismo. No en la palabra, sino en nuestra formación. No en la escritura, sino en nuestra cultura. No en el mensaje de Dios, sino en los valores y antivalores. Porque para la época, los valores gobernaban al hombre. Para esta época, lo que nos gobierna son los antivalores. Póngale a un hombre en una mano la Biblia y póngale en el otro una botella de cerveza. Seguro que el hombre le brillan los ojitos, no por la Biblia, sino por el guarapo. Esos son los antivalores. Eso es lo que hoy gobierna al ser humano. Para la época,
5.000 años atrás, 4.000 y tantos años atrás, todavía habían valores en el corazón del hombre y todavía oían la palabra con respeto y todavía ponían en práctica la palabra. Y Dios le decía al pueblo de Israel: si le has prestado, si tu hermano te hizo un préstamo a ti y tu hermano no ha podido pagarlo, primero, no le exijas intereses. Segundo, no lo demandes. Tercero, espera que pasen 6 años, 7 años. Y cuando hayan pasado esos años, viene el año de la remisión. Como tu hermano no lo pudo pagar a ti, yo a ti te lo devolveré. Aleluya. Claro, muchos creyeron. Hoy, ni con inyección creemos eso. Porque como hay tantos avivatos que se aprovechan, y hoy seguro que alguno está diciendo: a la salida del culto le va a pedir un préstamo. No, tampoco. No se trata de sacar provecho personal. Porque es que hay gente que interpreta la Biblia para su provecho personal, no para el provecho congregacional ni para el provecho familiar, sino para un provecho personal. Como usted es evangélico, entonces tiene que... Oigo, escuchó la palabra, ¿no, papá? Si la escuchó, papá, présteme los 4 millones para la moto. Y yo le pago, papá, yo le pago. Pasaron 7 años y la acabó. Ni se pudo hacer remisión, ni la pudo pagar, la estrelló. Entonces, amada iglesia, ¿cuál era el propósito de Dios? Establecer estas leyes dentro del pueblo de Israel. Ahorita les comento, dice el verso 4. El propósito es para que no haya en medio de ti mendigo. Para que no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá ¿con qué? Ojo, con abundancia. Quiere decir que si algún israelita le prestaba a un hermano algún dinero, alguna cosa, algún objeto, qué sé yo, y pasaban los años y no podía pagarle, entonces llegaba el año de la remisión. El prestamista le decía al que le prestó: bueno, ya llegó el año de la remisión, ya no me pudo pagar, no se preocupe. Dice que Dios le prometía al prestamista, al que le prestaba al hermano necesitado, bendecirlo en abundancia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y sigue diciendo la Escritura que el propósito era para desterrar la mendicidad. Verso 5: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, amada iglesia, el versículo 7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades de la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Esto es bíblico. Quiero hacer un paréntesis. El gran problema, hermanos, vea, iglesia amada, no es la Biblia, no es Dios, son los que predican a favor de los predicadores. Son los que dan un mensaje para sacar provecho del pueblo bueno y del pueblo generoso. Y yo soy pastor, no pastor de ayer ni de antier, tengo un poquito, unas décadas. Y esto me duele decirlo, pero lamentablemente hay muchos predicadores que tienen a la iglesia como el banco, como el cajero automático. Y ese no es el mensaje de Dios. Usted como creyente tiene algunos deberes, tiene que tener un corazón generoso, tiene que tener un corazón dadivoso, pero usted no es el cajero, la caja diaria que llaman, para suplir las necesidades de una persona. Usted tiene obligaciones como las tenemos nosotros, pero usted no se deje manipular por tanto mensaje dañino que va detrás de sus pertenencias, que va detrás de sus posesiones, que va detrás de su economía. Tenemos derechos, sí, tenemos obligaciones, sí, pero no tenemos, amado hermano, que ser utilizados por aquellos avivatos que ocupan púlpitos hoy en día. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces el Señor nos habla casos específicos, casos concretos. Dice: cuando haya en medio de ti
menesteroso de alguno de tus hermanos, de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón. Cuando haya algún menesteroso, hay gente que necesita, en muchas ocasiones, que nuestra mano se extienda hacia ellos. Es ahí cuando usted debe de poner a probar o probar la generosidad que hay en tu corazón. Es ahí cuando Dios te prueba. Es ahí cuando yo me pruebo qué generoso soy o qué duro soy para con la necesidad de mi hermano. Es ahí cuando mi corazón revela si mi corazón genera vida o genera muerte, si genera alegría o genera tristeza. Es ahí donde yo me pruebo a la luz de la palabra si en realidad estoy cumpliendo la escritura, que no solamente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está lleno de este tema. Pero el Señor hace énfasis si hay algún menesteroso de tus hermanos, pero sigue diciendo la palabra. Verso 8. Si no, abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Claro que este mensaje puede ser usado en doble vía. Hay gente que nunca trabaja. Y entonces, como nunca trabajan, se aprovechan de la generosidad de papá, se aprovechan de la generosidad de mamá, se aprovechan de la generosidad de fulano o sutano, de un tío, en fin, de alguien, para a diario presentar una necesidad, porque si tenemos necesidad de los que trabajamos, ¿cuánto más tendrán necesidad de los que no trabajan? Pero hay gente que le puede estar cayendo súper bien este mensaje. Y está diciendo, habla papá, siga hablando. Y puede estar alabando a Dios y cruzando los deditos de los pies y yo no sé qué, haciendo moñitas con sus guedejas. Y puede estar diciendo, así es. Y al final le va a lanzar la petición. Amada iglesia, guárdate de tener corazón, pensamiento perverso. Verso 8. Abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. El verso 9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a su hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te hará contado por pecado. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que Dios buscaba con el pueblo de Israel? Un equilibrio en las propiedades o en las bendiciones, que algunos pudieran recibir más que otros, un equilibrio. Hay una ley que Ruth la Moabita, sin ser del pueblo de Israel, cuando ella se encontró con Noemí, cuando Noemí, su esposo y sus hijos se fueron para los campos de Moab, por alguna pequeña prueba que pasó en Belén. Por eso es que no hay que huir a la prueba hay que hacerle frente ahí. Y ella se fue porque oyó que en Moab supuestamente Dios los había visitado. Y ella se fue. El deseo era bueno, pero no era el plan de Dios. Y cuando llegó a Moab, perdió el esposo, perdió los hijos. Ya los hijos se habían casado con una mujer llamada Ruth y la otra Moabit, la otra Orfa. Cuando estaba allá, aquella mujer Noemí oyó que Dios había visitado a Belén. Entonces dijo, me vuelvo para Belén. Para no alargar tanto la historia, le acompañó Orfa y le acompañó Ruth. Pero en el camino se quedó Orfa, porque en el camino siempre se van a quedar algunas personas que andan con usted. En el camino algunos lo abandonarán, otros no lo abandonarán. Orfa abandonó a su ex suegra. Ruth la acompañó hasta el final. Y todo el que persevera hasta el fin, al final tiene su triunfo, al final tiene su recompensa, al final tiene su bendición. Resulta y pasa que llegó Ruth con su ex suegra a Belén. Pero aquella señora lo había perdido todo, Noemí lo había perdido todo, ya era una pobre, ya era una necesitada, una menesterosa. Ya era una mujer abandonada, perdió el esposo.
perdió sus hijos, perdió todo. Y ya no era una mujer sino dos viudas. Noemí vieja, ella misma lo dice, yo soy vieja. Ruth joven, pero no era del pueblo de Israel. Y los israelitas iban a tener un problema, o Noemí iba a tener un problema con una extraña. Porque la ley de Dios le decía a los israelitas que no se llegaran a las extranjeras. Sin embargo, Noemí sabía la situación, pero en medio de su problema no pudo evitar que Ruth le acompañara. Lo cierto es que Noemí tenía un pariente llamado Booz, un hombre millonario, un hacendado, un granjero, un finquero muy acaudalado. Llega el momento que Ruth se da cuenta de que allá en esa finca, en esa hacienda, había prosperidad, había bendición. Algo que caracterizó a Ruth fue que nunca hacía nada sin consultarle a su ex suegra. Igualitica a las nueras hoy en día, ¿no? Ruth nunca hacía nada. Ella le pregunta: ¿quién es ese hombre que pasa todas las mañanas por aquí? Ella le dice: se llama Booz y tiene una hacienda, tiene muchos empleados, en fin, le cuenta. Y están en cosecha. Y le dice Ruth: permítame, suegrita o ex suegra, permítame, Noemí, ir a recoger gavillas allá en ese campo. Y le dice: no, porque a ti te van a discriminar porque tú eres extraña. A lo último, la suegra accedió a la petición de su ex nuera y se fue. Aquella muchacha extraña, en medio de gente prejuiciada, en medio de gente radical, porque a veces somos radicales para los que no debemos de ser radicales. A veces discriminamos a alguien por su raza, por su color, por su peinado, por sus muelas, y no discriminamos por lo que debemos discriminar, por el pecado. A veces somos discriminatorios porque el pie está más grande que el mío. Uy, qué pata parece de elefante. No mire los pies, mírele la cara, mírele el corazón con sus obras. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y muchos discriminaron a Ruth la moabita. ¿Qué pasó? Lo cierto fue que había una ley en Levíticos que dice para el pueblo de Israel que ellos podían recoger las gavillas, la cosecha del campo, pero fruto que se cayera no lo recogieran, y que no debían de recoger para los rincones más inhóspitos, que lo dejaran. ¿Para quiénes? Para el extranjero, para la viuda y para el pobre. Dios ha pensado en todas las clases sociales. Dios siempre piensa en todas las clases que hay en esta tierra, y el granjero debía de cumplir eso. Cuando Ruth supo de esa ley, hermanos, se dio al trabajo de agacharse y de recoger el fruto tirado en el piso, y se metió en los lugares más recónditos. A ella no le importaba que se espinara, que se lastimara. A ella no le importaba terminar mal de la cintura, agache y suba, agache y suba. A ella no le importaba eso, le importaba era no dejarse morir de hambre. Ella no quería que la necesidad la consumiera. Hoy en día hay gente que la necesidad los consume, no porque no haya que hacer. Cuando yo veo a alguien sin trabajo, le digo: compre una libra de arroz, 2 libras de yuca, y si no tiene para el plante, le doy para la libra de arroz, le doy para las 2 libras de yuca, 3 huevos, cocine todo y haga empanadas. No se gastan 10,000 pesos, que se gasten 15,000, saca 30 empanadas y hace 60,000. Ahí está la plata. Hoy en día hay gente que pasa necesidad porque quiere que le entreguen todo masticado, quiere que le entreguen todo ya listo para pasar licuado. También la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, de todo hay. Cuando Ruth hizo este trabajo, causó una admiración en todos los hombres, el género masculino que había en aquella época, a tal punto que le llegó la noticia al dueño del terreno, a Booz, y él empezó a analizarla. Le preguntó a uno, le preguntó a otro: ¿quién es esa muchacha? ¿Por qué apareció así? ¿De dónde viene?
Le contaron la historia. Pero también había otra ley, que un pariente cercano al difunto, al que había muerto años o meses atrás, podía redimir la viuda o el viudo, podía redimirla. Entonces Ruth se fue empapando de la ley de Dios, porque cuando usted se empapa, usted se compenetra con la ley de Dios, empiezan a abrírsele caminos. A veces conocemos el Código de Policía, la Constitución Nacional, y conocemos algunos artículos, pero la ley de Dios la desconocemos. Solo la leemos cuando venimos a culto y saliendo del templo se nos olvida. Y Ruth empezó a compenetrarse en la ley del pueblo de Israel y empezó a descubrir un manantial glorioso. Llegó a hablar con su suegra, porque ella siempre hablaba con la suegra. Ojalá las nueras hablen siempre con su suegra, ¿no? Y entonces le dijo: mire, es que hay una ley así, así, pero a mí no me va a poder redimir. ¿Vos me tendría que redimir a mí? Porque yo soy la pariente más cercana del muerto, de Elimelech. Pero él no me va a redimir a mí porque yo soy muy vieja. Y entonces empezaron a investigar, y entonces dijeron: bueno, quizás a usted la puedan redimir, porque usted también está dentro de este plan, dentro de esta ley, porque te casaste con un hijo del pueblo de Israel. Entonces llegó a la conclusión de que Booz hizo una asamblea. ¿Quién era el pariente más cercano? Porque Booz no estaba en el primer lugar, Booz estaba en unos lugares tercero, cuarto, diferentes. Habían otros por delante que tenían que redimir. Y llegó a la conclusión con los parientes que dijeron: yo no redimo ni a Noemí y menos a una extranjera. Entonces los jóvenes se dieron el puesto. Los jóvenes se hicieron a un lado y quedó de primero Booz. Vaya conclusión bonita, ¿no? Después de un proceso, terminó Booz casándose con Ruth la Moabita. Aleluya. Y uno dice: Dios es grande. Mire Dios cómo devuelve las cosas cuando hay generosidad de corazón. Mire Dios cómo entrega con creces, con intereses altos, cuando alguien genera vida. ¿Cuánto bendicen al Señor? Hoy por hoy nuestro corazón se ha endurecido. Hoy por hoy nuestro corazón se ha vuelto como una piedra. Y a veces somos crueles entre nosotros mismos. A veces somos crueles en el hogar. A veces los hijos no son generosos con los papás. Hay hijos muy crueles. Yo siempre digo, para mí tengo un pensamiento. Yo digo: Señor, si yo llego anciano que no puedo mover ni un pie, porque uno llega a esa época. Yo digo: Señor, si yo llego a esa época de ser croquente, Dios mío, que yo al menos tenga para pagar quien me atienda. Porque qué terrible es que uno llega anciano y 10 hijos no son capaces de alimentar a uno. ¿Sabe qué hacen los hijos? Yo tengo gastos. Dele usted que tiene más. A mí no me metan en ese cuento. Ay, cuando usted estaba chorreando orines y lo demás, por no decirlo acá. Ese hombre tenía que madrugar a las 4 de la mañana y usted le daba esa cantaleta de berrieta, porque berrieta sí era, y se dormía a las 3 de la mañana. Y el hombre a las 4 de la mañana, para cumplir con la empresa, tenía que irse a trabajar somnoliento, porque la hermosa criatura no lo dejó dormir. Ahora que es un anciano el papá y la otra persona ya es un elegante, es un empresario, es un doctor o doctora, ahora no es capaz de ver al anciano. Qué tristeza, qué tristeza. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque queremos que la contraparte sea generosa, pero la otra parte no somos generosos. Queremos que la contraparte genere vida, genere paz, genere alegría, pero la otra parte solo es como un vaso que recibe y no da, como el mar muerto. Y hay muchos mares muertos. Hay mares muertos en la sociedad, hay mares muertos en la familia, hay mares muertos en las congregaciones, como las sanguijuelas, solo dame, dame, dame y no dan. Entonces, amados, hay que tener mucho cuidado, porque el tema de la generosidad
es para todos. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? A su nombre sea toda la gloria. Ahora, esta ley la vemos, amada iglesia, en toda la palabra de Dios, el tema de la generosidad. Lo que acabo de hablar está en Deuteronomio 24:19 en adelante. Sin embargo, es una afirmación de lo que el Señor nos habla en el Padre Nuestro. Hay una frasecita en el Padre Nuestro que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros. Es una remisión, es una condonación, porque remisión es un envío, es una condonación, es un perdón. Y el Mateo 6 nos habla del Padre Nuestro: y perdónanos. Le decimos a Dios: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Entonces, el tema de la generosidad no es un tema nuevo, que si bien es cierto, algunos teólogos lo han utilizado para mal, la culpa no es de Dios ni la culpa es mía tampoco. Entonces, no permitamos que nuestro corazón se endurezca, no permitamos que nuestro corazón se vuelva cruel, no permitamos que haya crueldad en nuestro corazón cuando vemos la necesidad de un hermano. La Biblia dice que si cerramos el corazón a la necesidad de un hermano, la oración de nosotros es abominable, es mala, Dios no la escucha. También dice Santiago: si un hermano lo vemos desnudo y solo decimos Dios le bendiga, ve en paz, Dios te acompañe, y los angelitos de papito Dios le acompañen, y no le damos lo que necesitamos, lo que él necesita, no hay fe, no hay fe. Porque si hay un hermano con necesidad y no le damos lo que necesita, por más que lo bendigamos de pies a cabeza y le echemos agua bendita, él no se va a llenar con eso, él no va a suplirse con eso. Bendigámoslo, amén, pero actuemos, seamos generosos. Bendigámoslo, pero démosle de comer. Bendigámoslo, pero si tiene necesidad, tome. Ahora, no se necesita ser generoso cuando hay abundancia. En otras palabras, el generoso no es porque tenga, el generoso no es porque le sobre, el generoso no es porque abunde en propiedades, el generoso no es porque sea multimillonario. Yo conozco multimillonarios muy miserables y conozco muy pobres, demasiado pobres, siendo muy generosos. Porque no es que si yo tengo para dar, no, la generosidad no está supeditada a lo que haya o a lo que no haya. La generosidad está sembrada en el corazón, porque es que la generosidad nos hace guardar, al que la practica nos hace guardar una balanza, y eso es lo que hoy falta en la sociedad, una balanza que equilibre el poder de la derecha y el poder de la izquierda, que haya un equilibrio en nuestras acciones, en nuestro hablar, que haya una, ¿qué le digo yo?, una coordinación entre lo que hablamos y lo que decimos y lo que hacemos, que haya un equilibrio. Hoy en día hay un desequilibrio en todas las áreas. ¿A usted no le han dicho a veces que lo aman mucho y al rato lo odio, no lo quiero ver? ¡Vete! Y uno dice: ¿y este qué le pasó? Esta mañana me quería dar de todo y ahorita me quiere dar espalo. Eso suele ocurrir en nuestra vida, en nuestra sociedad, y más en este tiempo. Entonces, amada iglesia, una de las funciones de la iglesia mientras estamos en la tierra es que seamos generosos. Ahora, aparte de la cantidad de bendiciones que un generoso acarrea para sí, cuando una persona es generosa, está abriéndole la puerta a la paz de Dios. Cuando una persona es generosa, está abriéndole la puerta a la salud. ¿Sabía usted que la gente no generosa vive muy enferma? La gente, los estudios han revelado que los no generosos viven amargados, viven en un estado de amargura de alma. Los no generosos, viven enfermos, úlceras, cánceres, gastritis,
y una serie de enfermedades, amado hermano, emocionales. No pueden dormir tranquilos, no pueden comer tranquilos, no pueden estar en la familia tranquilos. Pero la persona que es generosa disfruta de todo lo que el que no es generoso pierde. Entonces, amados, el Señor lo dijo en San Lucas 6:38. ¿Lo queremos repetir todos? Dad. Mire lo que dice, dad. Solo una palabrita nos dice que hagamos de aquí para allá, dad. Pero mire la cantidad de palabras que vienen de allá para acá. Primero dice dad, una sola palabra, dad. Pero mire lo que recibimos con una sola palabrita que hagamos, que cumplamos. Dice dad y se os dará. ¿Y qué recibiremos? ¿Medida qué? Buena. Pero ¿sabe que Él no nos dice que demos medida buena? Dice demos, dad. Pero lo que recibiremos es grandísimo. Recibiremos medida, ¿qué más? Apretada. ¿Qué más? Remecida. ¿Qué más? Aleluya. 4 cosas cuando solo damos. Y Él no nos dice que demos medida buena, que demos medida apretada, que demos medida remecida. Demos y recibiremos medida buena, apretada, remecida, rebosando. Aleluya. ¿Darán en qué? En vuestro regazo. Mire, el generoso nunca pierde. Ay, pastor, pero a mí me robaron. Sí, lo podrán robar. A mí me han robado, sí. Pero más demora el diablo robando que en Dios devolviendo. Cuando usted es generoso, a usted le pueden robar, le pueden quitar un trabajo, le pueden robar el fruto de un trabajo que con mucho sacrificio, y eso causa tristeza, eso causa nostalgia, llega con la cara larga, pero al otro día, a las 3 horas, a las 5 horas, ¿qué sucede? Un milagro. Un milagro. ¿Qué sucede? Dios lo sorprendió, pero no solamente por la pérdida. Lo que lo sorprendió es producto de la pérdida, no solamente por la pérdida y todavía tenga la bendición ahí, disfruta la bendición. Entonces, a los generosos los roban, a los generosos los insultan, a los generosos los golpean, a los generosos los señalan, pero todo eso se olvida cuando recibimos la medida buena, apretada, rebosando, darán en vuestro regazo. Y termina diciendo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Todos en la vida tenemos medidas. El tendero tiene su medida. El lechero, el que trae la leche, el que la recoge de los campos, recoge la leche. Aunque el que vende la leche, el hombre del campo, le echa agua. Escuche bien, él le echa agua a la leche. Poca, pero le echa. El que trae la leche en el carro, le echa agua. El que la lleva, amado hermano, a la empresa, le vuelve a echar agua. Cuando cae la pasteurizadora, le vuelven a echar componentes. Y nosotros la compramos en la tienda. Si el tendero pudiera abrir una bolsa, le echaba más agua. Nosotros la compramos, la traemos a la tienda y nos parece muy espesa. ¿Qué quiero llegar a decir con eso? Que todos tenemos una medida. El que tiene una balanza la arregla para su ganancia personal. El que vende tela corta diferente y le sale eso que llaman pierna a la tela. Todos tenemos una medida. Lo que ignoramos todos es que con la medida con que yo te mida a ti, a mí me volverán a medir. Entonces, lo que yo doy regresa. ¿Sabía eso? Lo que yo doy regresa. Entonces hay que cambiar la medida. Hay que analizar la medida. Y si hay una medida mala en nuestras manos, en nuestra conciencia, en nuestras acciones, en nuestro proceder, cambiémosla.
Usted que habla tanto de la hija de la vecina, cuidado que usted tiene rabo de paja. Ahí van varias hijas. Ahí van varias hijas. Cuidado. Usted que habla tanto del marido de la vecina, cuidado que usted tiene marido. El que habla tanto de fulano de tal, cuidado, que ahí vamos en el mismo camino. Entonces, si hay alguna medida, ya para terminar, si hay alguna medida que no nos gusta, porque nos dan siempre duro, siempre mañana, tarde y noche nos golpean, los 7 días de la semana nos golpean, examinemos la medida. Examinemos la medida. Miremos a ver cómo yo estoy midiendo a la esposa, cómo estoy midiendo a los hijos. A la esposa a diario la mandamos a comprar polvo para colorear la ropa. Le dice la mujer: mi amor, necesito estrenar. Bueno, mamita, vaya y compre, mijito, vaya a comprarle ya una tintilla. Y ponemos a hervir agua y le pintamos la ropa de blanca a negro o de negro a rojo y todo el tiempo la ponemos a estrenar, pero con 2,000 pesitos del colorante. Miremos con qué medida estamos nosotros midiendo a la gente. Si lo está haciendo bien, lo felicito. Siga para adelante. Si lo está haciendo mal, cambia tu medida. Cambia tu forma de medir. Y el Dios del cielo se glorificará. Y tú mirarás como Dios nunca te abandonará, cumpliéndose la promesa. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré. Porque a veces reclamamos solo las promesas, pero la medida no la cambiamos. A veces reclamamos solo la promesa, pero la medida sigue igual de chiquitita, de tacaña. Cambiemos lo uno para que venga lo otro. Que Dios te bendiga. Colócate.